Ya tengo canal en YouTube. Me buscan como González Mantilla Juan Carlos y ahí encuentran las clases grabadas en YouTube. Entonces ya tenemos canal gracias a la asesoría que hemos tenido aquí de TICS, de Tecnología, la Información y la Comunicación. Ya tenemos canal y podemos escuchar con mucha tranquilidad la clase y podemos entrar. Igualmente voy a compartir entonces la pantalla para iniciar el tema de hoy. El tema de hoy es bancos mixtos forrajeros. Bancos mixtos forrajeros. Ese es un tema que me han pedido muchísimo para fortalecer las fincas en la parte de nutrición animal y que estoy seguro que nos va a dar buenos rendimientos, nos va a ayudar muchísimo en esa parte. Entonces voy a compartir la pantalla. Si alguien me puede ayudar para que me diga si ya se está viendo la pantalla. No, profe. Bien, regáleme en un segundo. Es una presentación de PowerPoint. Ya está cargando el PowerPoint para que miremos. Iniciemos entonces con la primera. Ya saben cómo ven. Sí, señor, muy bien. Perfecto. Emprendedor en producción y comercialización de suplementos alimenticios para ganado bovino. Bien. Gracias. Ya está compartido la pantalla en todos ustedes. Este documento también les va a llegar a su WhatsApp y les va a llegar a su correo. Abran el correo, que a veces es mucho más cómodo ver en el computador por la calidad de la pantalla y el tamaño de la pantalla. Nos ayuda muchísimo. Dediquémosle un ratico, abrimos el correo, miramos la presentación y de ahí qué tomo yo para aplicar en mi finca. Entonces, dentro de la producción de suplementos alimenticios, vamos a ver y vamos a encontrar bancos mixtos forrajeros. ¿Qué son los bancos? No, señor. Si hay algún micrófono abierto, les recomiendo cerrarlo, por favor. Bancos mixtos forrajeros. Los bancos mixtos forrajeros son cultivos. Cuando hablamos de bancos, se habla de cultivos. ¿Qué bancos? Porque cada vez que necesito, ahí hay un micrófono abierto, ayúdenme a cerrarlos para que no haya interferencia, por favor. Revisen su pantalla. De pronto ya cerraron el micrófono, gracias. Banco se refiere porque cada vez que yo necesito, tomo de los cultivos esa proteína que mi ganado tiene. Los bancos mixtos forrajeros también se refieren a cultivos donde yo tengo guardado una cantidad de proteína que cuando yo necesite, especialmente en época de verano, puedo retomar todo ese forraje verde que está en los cultivos, que está en los árboles para alimentar mi ganado. Entonces miren que hoy día utilizar bancos mixtos es una estrategia muy buena porque cada vez los concentrados están más caros. Y les contaba que los concentrados están supremamente caros, es porque los insumos de los concentrados vienen de Estados Unidos y Canadá, vienen en dólares, lo que es maíz amarillo, lo que son sorgos, lo que son alfalfas y todos los insumos de hacer concentrado salen costosísimos. Y recuerden que el dólar cada vez está subiendo más. Y es un error gravísimo que estamos haciendo, comprar concentrados y produciendo leche con dólares y vendiendo en pesos. Es un gran error. Igualmente, producir carne con concentrados no es muy rentable. Por eso estamos trabajando los bancos mixtos forrajeros. En los documentos que les envié, porque también les envié documentos para leer, por favor que los vean, vamos a encontrar
B larga M y F se refiere a bancos mixtos forrajeros. Cuando ustedes encuentren BMF, se refiere a bancos mixtos forrajeros en las lecturas. Entonces, los bancos mixtos forrajeros son cultivos que tienen árboles, arbustos, que estos árboles y arbustos tienen una cantidad de proteína, de fibra y de aminoácidos que hacen que cubran con los requerimientos de las vacas y del ganado de carne, bien sean hembras o machos. Entonces, los bancos mixtos forrajeros se volvió una alternativa muy buena en Colombia porque volvimos a reforestar nuestras fincas para obtener alimento. Entonces, que quede claro el concepto de bancos mixtos forrajeros, son cultivos de árboles y arbustos que su follaje, cuando yo hablo de follaje, hablo de hojas, de ramas y hojas que me sirven para la nutrición de nuestro ganado, especialmente el ganado bovino, lo que son vacas en producción de leche, vacas en producción de carne, buenos toros o esas crías que yo cojo de 50 a 60 kilos y las llevo a 200 kilos para la venta en pie. Casi siempre entonces tenemos un lote, juiciosos trabajamos durante 2 años, llevamos ese ganado a 180 kilos, 200 kilos y sale al mercado. Bancos mixtos forrajeros son cultivos. ¿De qué? Eso es lo que vamos a ver también para que me ayuden. ¿Qué son bancos mixtos forrajeros? Entonces son árboles y arbustos que tienen propiedades especiales. ¿Cuáles propiedades? Proteína, calcio, fibra, aminoácidos que complementen la alimentación del ganado. Entonces, todo buen ganadero primero tiene que ser buen cultivador. ¿Cultivador de qué? De árboles. Árboles que me van a servir, la clase pasada la veíamos, que me van a complementar la finca, que va a tener beneficios ecológicos, que va a tener beneficios de sombra para el ganado, sombra para el potrero, que en altas temperaturas, especialmente en veranos, que tenemos temperaturas de 30, 34 grados, 38 grados, a la sombra necesitamos mitigar rayos solares para que nuestras praderas, nuestros pastos, especialmente bien sean quicuyos o braquiarias, me permitan tener humedad para la producción de ese forraje. Entonces, estos bancos mixtos forrajeros me va a permitir producir. En la segunda fotografía que ustedes ven, hay buena producción. ¿Por qué banco? Porque cortamos y llevamos a alimentar mi ganado, que seguramente está pasando por un mal momento por el verano o por exceso de invierno. Recuerde que en exceso de invierno también tenemos problemas con nuestras praderas, se inundan nuestras praderas, se encharcan y se pierde la capa vegetativa. Cuando se pierde la capa vegetativa, se pierde la alimentación. Recordemos que un animal come del 10 al 12% de su peso vivo, del 10 al 12%. Entonces yo tengo buenas vaquitas, buenas productoras, y vamos a hacer un ejemplo para ir recordando. Una vaca de 400 kilos aproximadamente me come entre 4 a 45 kilos, 48 kilos. Eso es lo que se come para tener un mantenimiento mínimo, bien sea en carne o bien sea en leche. Por eso los bancos son importantes porque me ayudan con la composición. ¿Vale? Entonces me van a ayudar muchísimo. Esa tercera foto aparece, vea, otro cultivo de bancos mixtos, de forraje, ricos en esos bioelementos que necesita el ganado. Bancos mixtos forrajeros es una alternativa, lo hacían nuestros antiguos, nuestros padres y abuelos. Tenemos que volver a retomar. En Colombia se cometieron errores hace unos 20, 30 años, que era despojar para crear buenos potreros y despejábamos los árboles y a hoy nos dimos cuenta que cometimos errores. ¿Por qué? Perdimos humedades en las praderas, perdimos sombra, perdimos humedad, perdimos biodiversidad en el suelo. Eso hizo
que la gente comprendiera hoy que necesitamos de esos árboles y esos arbustos para compensar los potreros, para compensar las praderas. ¿Alguna pregunta de ahí hasta aquí en bancos mixtos forrajeros? ¿Tenemos claro el concepto? Si hay preguntas, con mucho gusto, para ir desarrollando e ir mirando entonces el desarrollo. ¿No hay preguntas? Preguntas, con mucho gusto, por básicas que hay personas que quieren implementar fincas y me están diciendo, profe, yo estoy comprando la finquita, ¿qué puedo ir adelantando? ¿Qué puedo ir haciendo? Otros dicen, profe, yo volví a la finca, hacía mucho tiempo no volvía, 8 o 10 años sin tomar la finca, en retomarla y entonces hay que empezarla a retomar con esas estrategias de bancos mixtos forrajeros. Entonces son cultivos intensivos de forrajes arbustivos. ¿Qué quiere decir arbustivos? Viene la palabra de árbol, que por su follaje y por su cantidad de hojas y ramas hacen que se conviertan en biomasa. ¿Qué es una biomasa? Es la cantidad de alimento que yo puedo proporcionar a los animales. Los bovinos son de los más beneficiados, sin embargo, estos mismos alimentos nos sirven para ovinos, para caprinos, por su contenido de proteína, también utilizamos para gallina ponedora, especialmente por su calcio, por su fibra y por sus aminoácidos para la conformación de huevo. Entonces, quien esté colgado de alimento en aves, nos sirven estos arbustos, por favor, por su calidad de proteína. ¿Cómo hay que hacerlo? Uno, si lo quieren proporcionarlo en seco, entonces amarramos unas ramas, colocamos a nivel del pico, a esa altura amarramos las ramas, llegan las gallinas y se nutren de esa proteína. Entonces, no solo para bovinos, también en avicultura, en caprinos, en ovinos, nos va a dar muy buen rendimiento. Entonces, ¿qué son? Son árboles ricos en proteína. La proteína son el bioelemento más importante en la producción de leche, producción de carne. La composición de los árboles viene con esa bondad. Quien creó la naturaleza, lo llamen Dios, lo llamen Todopoderoso, lo llamen Jehová para muchos, respetando la libertad de culto. El creador del universo hizo esos árboles con un componente que se llama proteína. Cuando el ganado ingiere la proteína, adquiere producción de glóbulo rojo, glóbulo blanco. Con esa proteína y el ganado produce el glóbulo rojo, el glóbulo blanco que se transforma en sangre. La sangre forma fibrillas, las fibrillas forman tejidos y los tejidos forman músculos. Eso hace que este banco de proteína me ayude para todo un desarrollo en el ganado. ¿Vale? Los bancos mixtos forrajeros me permiten desarrollar bioelementos que son las necesidades básicas mínimas en la producción del ganado. Entonces, miren, la proteína que trae el concentrado, nosotros la tenemos en la finca y la tenemos a menos precio, a menos plata. Minerales, igual. Estos arbustos tienen un componente bien interesante, por eso ahorita vamos a ver qué es un bromatológico y vamos a ver cómo hago yo para saber qué componentes tiene cada árbol. Y dentro de lo que hemos estudiado vienen los minerales. Recuerden que al ganado lo suplemento con sal mineralizada. ¿Por qué lo hago? Porque los pastos, bien sean quicuyos, bien sean braquiarias o pastos de corte, no traen minerales. Y estos árboles sí me permiten tener estos minerales. Vitaminas. Los árboles traen las vitaminas. ¿Cuál es vitamina A, B, vitamina C, vitamina D y vitamina K? Todos estos componentes del follaje de las hojas de estos arbustos me permiten.
Azúcares solubles, ¿a qué se refiere? Hay plantaciones muy ricas en glucosa. La fórmula es C6H12O6, que se refieren a las glucosas o azúcares. Los campos cultivados especialmente con caña, bienvenida caña panelera, caña de azúcar, bienvenida porque son muy ricos en azúcares. Entonces hace que usted tenga la posibilidad de compensar la energía. Los azúcares en el ganado aporta energía. Recuerden que el ganado, especialmente en épocas de verano, hay descomposición y el ganado se descompensa por la falta de azúcares. Nosotros podemos producirle en la finca. Claro, comprar el bulto de 60, 80 mil pesos allá en la bodega, pues me representa una platica, más el traslado a la finca, más lo que todo eso genera. Pero si yo puedo producir estos azúcares al ganado, pues mucho mejor. Y lo podemos compensar. En el caso de la caña, se pica muy bien, se pasa por el picapasto, trocitos de centímetro, de 2 centímetros, el ganado lo come muy bien y viene la suplementación. Viene la fibra. Hay árboles y arbustos muy buenos en fibra que me va a compensar, y lo que queremos en la dieta de los animales en producción de leche y carne es la combinación entre proteína, fibra, minerales y azúcares. Entonces, todos estos elementos en un ganado y teniéndolos en proporciones de mantenimiento mínimo para el ganado, será una ganadería exitosa. Por favor, lo tenemos en la naturaleza, lo tenemos en nuestros árboles. Hay que trabajarle al banco mixto forrajero. Preguntas hasta ahí si hay, por favor. Abrimos micrófonos, quien tenga preguntas. Si hay preguntas, con mucho gusto. Y si no, continuamos. ¿Qué son y cuáles son entonces esas posibilidades y beneficios? Me da alimentación. Como tenemos proteína, tenemos carbohidratos, azúcares, como tenemos fibras, tenemos vitaminas y tenemos composiciones, el bosque de estos árboles o arbustos me ofrece toda la alimentación para el ganado. Por eso es importante que sabemos que tenemos que saber cuánto se come una vaca. Una vaca se come el 10 al 12% de su peso vivo. Entonces, mis vaquitas muy buenas de 500 kilos, como mínimo se van a comer 50 kilos día, 50 kilos en las 24 horas del día. Eso es importante que lo sepamos. Lo mismo, ¿cuánto bebe una vaca o un toro? Un ganado bebe el doble de lo que come. Ejemplo, si yo tengo, Marianita es mi vaca consentida, 500 kilos, suma, entonces suma, come 50 kilos, tiene que estar bebiendo el doble de lo que come. Estamos hablando de 80 a 90 kilos o litros, en este caso litros. Come 50 kilos, bebe el doble. Y en época de verano, más o menos, debe estar consumiendo 100 litros aproximadamente en las 24 horas. Entonces vean lo importante que es tener todas estas fortalezas en mi finca para compensar. Ahora, como yo ya sé la unidad, uno se come tanto, ¿cuánto se comen los 30 que tengo? O los 15 o los 18. Multiplico y se van a dar cuenta que es grandísimo lo que necesito día, 24 horas, es bastante lo que necesito. Entonces, primero, los bancos me ofrecen alimentación permanente, 24 horas por 365 días. Tengo que planear mi finca para que no me falte alimentación. Recuerden que ellos no van al seguro social, no van los fines de semana de rumba,
que toca alimentarlo las 24 horas por 365 días. A eso se refiere el sostenimiento del ganado. Es que las 24 horas consumen. ¿Vale? No puedo dejar de dispensar, de ofrecer buen suplemento, buen pradera, buen pasto, bien sea quicuyo, bien sean pastos de corte, más toda la parte de proteína que vimos que tienen los arbustos. Entonces, ese es el beneficio ambiental. El beneficio ambiental de los bosques me mejora los suelos, me mejora la humedad, me mejora la vida sustancialmente. Si yo los tengo sembrados como cercas vivas, mucho mejor. Yo puedo, dentro del beneficio ambiental, separar potreros con árboles, separar los potreros con árboles. Entonces siembro una hilera de árboles, hago los potreros, tengo buena praderas, tengo sombra, tengo buena producción de pastos y me ayuda a controlar excesos de humedad o excesos de verano. Ese es el beneficio de los árboles. ¿Vale? Hay una pregunta. Dayan me está preguntando, permítanme, aquí miro por el interno. Dayan pregunta. Y Eneriek pregunta, ¿qué árboles son mejor? Vamos para allá y de hoy en 15 días la clase también vamos a trabajar cada una de las especies. Entonces, tranquilos porque aquí en adelante viene toda la información, qué árboles son, qué componentes tienen. Muy buenas las preguntas. Más adelante lo van a ver que ya lo empezamos a beneficiar. Entonces, el beneficio ambiental es sombra, humedad en pastos, alimento. El mismo árbol me da sombra, me da buena humedad y regula, en caso de invierno, regula las inundaciones. Cuando tengo exceso de lluvias, que hemos tenido excesos de lluvias, 2, 3 meses, profe, aquí no escampa, está lloviendo las 24 horas, cayó el agua que caía durante un año, las praderas se me inundaron. ¿Quién va a compensar todo eso? Los árboles. La naturaleza vuelve a ser sabia, toma toda la humedad y la empieza a compensar. Y si hay la cantidad de árboles suficientes, pues lógicamente usted va a tener la posibilidad de que la calidad del suelo, de sus praderas y de sus pasturas mejoren significativamente. Definitivamente los bosques cometimos errores en el pasado. Uno, porque metimos eucaliptos y pinos, que fue un error gravísimo, porque resecan las praderas y los pastos. Eucalipto y el pino no son nativos, no son colombianos. ¿Qué hicieron? Pues trajeron esos árboles con el ánimo de sacar madera y compensar y cuidar los bosques nativos, pero el pino y el eucalipto se convirtió en una plaga natural y me secó muchísimas praderas y muchísimos suelos, lo que empezó a degenerar toda la parte de producción de pastos y toda la parte de producción de forraje. Cometimos ese error en el año 50, se trajo a Colombia viveros y semillas de eucalipto y pino y reforestamos, y hoy al 2020 sentimos que es un error, que hay que cambiar los pastos, los eucaliptos y los pinos por especies buenas, nativas, arbustivas, que me generen alimento para el ganado. Entonces, aquí viene la primera pregunta que me hacían. ¿Cómo se hace? Entonces, primero ven ustedes ahí el suelo. Hay que preparar el suelo. Habíamos hablado en clases anteriores. Si yo tengo la posibilidad de hacer el estudio de suelos, bienvenido. ¿Cómo se hace el estudio de suelos? Se toma una muestra de tierra, que también la voy a enseñar aquí, la toma de muestras. Hay muchos que ya lo han hecho, hay otros que no. La toma de muestras se hace, se cogen los potreros que se quiere estudiar y se hace en zigzag una toma de muestras en un balde con bien sea un asadón o bien sea un palustre. Voy recolectando
de cada punto del potrero hasta obtener una muestra homogénea de todo el potrero. Cuando ya tengo la muestra en un balde que fue lavado y fue esterilizado con las herramientas esterilizadas, hago una fichita, recojo mi muestra y lo llevo al SENA de Mosquera, aquí en Cundinamarca. En Cundinamarca también lo hace la Universidad Nacional, lo hace la Universidad Javeriana, lo hace la Universidad de La Salle. Ese estudio de suelos está por el orden de los 80, 90 mil pesos. Y usted menciona, mire, yo quiero este suelo para hacer bancos forrajeros con estas especies que ahorita les voy a mencionar. Y el laboratorio le dice, sí señor, el suelo está apto o no está apto, rectifíquelo porque le falta acidez, o está muy ácido, o está muy alcalino, o efectivamente cumple el suelo para esto, o rectifique el suelo aplicando cal agrícola. Y depende de los resultados del suelo. Entonces, lo primero que se hace para un banco es determinar el suelo. Segundo, definir importantísimo dónde voy a hacer el cultivo. Se habla de factores agroecológicos. ¿Qué quiere decir factores agroecológicos? Quiere decir las condiciones de clima. ¿En qué clima estoy? 20 grados, 30 grados, 10 grados, 5 grados. ¿Es frío, es caliente, es medianamente caliente o es excesivamente caliente? Tenemos fincas donde la temperatura normal son de 32, 36 grados, pero también en Cundinamarca, especialmente en ganadería de leche, tenemos suelos y climas de 6 grados, 8 grados, especialmente los que están por encima de 2.300 metros sobre el nivel del mar, que tenemos unas partes en San Cayetano, en Pacho, Cundinamarca, en La Calera, en Suezca, Villapinzón, en ciertas donde los climas cambian. Por eso es importante definir cuando usted haga un estudio de suelos qué clima tiene. Entonces informa ahí promedio del clima, 12 grados o 37 grados. Eso es importante saberlo. Entonces los factores agroecológicos son suelo, clima. Nivel freático. ¿Qué es el nivel freático en una finca? El nivel freático es la distancia que yo encuentro agua en mi finca. Voy a mirar que hay fincas muy buenas, húmedas, muy cerca sobre la superficie del suelo. No, profe, yo aquí en 20 centímetros ya encuentro agua, totalmente húmedo, mi pradera muy buena. Otros me dicen, no, profe, yo profundicé, encontré el nivel freático donde ya hay humedad, donde hay agua, lo encontré a 90 centímetros. Entonces, todas las fincas cambian su nivel freático, ¿vale? Depende de qué, relieve, inclinación del potrero, altura sobre el nivel del mar, clima, condiciones hídricas. Y el otro elemento que vamos a tener en cuenta es la fertilidad. Profe, mi finca me bota de todo. Cultivé maíz y la berraquera. Metí unos árboles de limón y naranja y la berraquera. Profe, hice una producción en la parte alta de fresa, me dio la fresa. En la parte baja, profe, que ya no está a 8 grados, sino está a 22 grados en la parte baja, una berraquera, metí caña de azúcar, se me dio toda. Entonces, la fertilidad. O al contrario, tenemos problemas de suelos no fértiles o que han sido sobrepastoreados, que han sido erosionados. Recordemos el concepto de erosión. Erosión es que se me caiga la bancada, pero erosión también es que ya no hay fertilidad, que ya los suelos están agotados, no me está dando el pasto que me daba hace 20, 30 años, no me está haciendo buena producción de los pastos de corte. Entonces hay que fertilizar. ¿Con qué? Con abono orgánico. Ojalá pueda hacer el abono orgánico muy sencillo. Recoja todo el residuo orgánico en su finca y haga compost. Empiece a descomponer, a reunir toda la hojarasca, hice poda de árboles,
va para el compostaje. El estiércol del ganado va para el compostaje. Profe, que es que tengo a 3 kilómetros de marranas en producción, 20 cerdas, qué bueno, y estoy compostando todo las heces y parte de la orina. Bienvenido. Y empezamos a descomponer toda esa materia orgánica y hacemos fertilización. Profe, es que tengo unas conejitas y me producen buenas heces. Excelente, nos van a ayudar a producir nitrógeno y para la fertilidad necesitamos nitrógeno, entonces pone a descomponer. Normalmente hacemos un foso. ¿Qué es un foso? Es un cuadrado en el piso, lo revestimos, puede ser de plástico o hacemos un compost con un foso y en madera lo revestimos con guadua, puede ser, y le ponemos un techito y hacemos nuestro compost, nuestro abono. Profe, ¿que la cal agrícola sirve? Sí, qué bueno, espolvoreé cal agrícola en ese abono y lo va volteando con una buena pala, hace volteo, 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 a los 45 días ya hay descomposición, a los 70 días ya tenemos un buen abono, un buen fertilizante totalmente natural, orgánico, sostenible y que no me costó nada. Profe, que es que aquí el vecino tiene galpones y sacó toda la viruta porque ya salió todo el pollo de engorde y me regaló 8 toneladas. Bienvenida la viruta con la pollinaza, la gallinaza y la descompuse. ¿Para qué? Para fertilidad. Entonces ahí están los 4 conceptos de suelo, clima, nivel freático y fertilidad. Son los factores agroecológicos que debo tener para hacer un buen bosque de buenos árboles y buenos arbustos que me generen proteína. Proteína para alimentar mis bovinos. ¿Vale? Preguntas. Hay preguntas. Preguntas con mucho gusto. Continuamos entonces. Aquí me decían sobre qué debo hacer y entonces vienen las prácticas agrícolas. Véanla acá, fertilidad, fertilización. Profe, es que yo voy a hacer mi producción de los árboles y arbustos y voy a sembrar matarratón o botón de oro o una leucaena. Profe, qué bueno. ¿Y en dónde va a ser? Primero que todo lo va a hacer alrededor de mi finca. Voy a meter cercas con todos esos árboles. ¿Y cuántas hectáreas son? No, profe, aproximadamente son 25 hectáreas. Qué bueno, bien, bien. ¿Y cuántas se me van? Entonces, arranca con la fertilización. Les contaba lo de los abonos. Usted puede hacer su propio abono. Un bocachi, que es hacer un abono orgánico. Quien tenga la posibilidad de hacer un curso corto en la producción de bocachi y de abonos orgánicos, están todos nuestros agrónomos del SENA dispuestos. Por favor. Son cursos complementarios, fáciles de hacer, ya abriendo la pandemia para hacerlos prácticos en cada finca, es bonito de hacer, económico, y miramos cómo se hace todo el desarrollo para el manejo adecuado de el manejo adecuado de los abonos y de la fertilización. Viene el de yerbe. Ya se habla no de hierbas, sino de arbences. Es el control de arbences. El de hierbe es controlar que las hierbas que no me sirven, retirarlas para que esos nutrientes que se están comiendo las hierbas se lo dejemos a los árboles. Bien, control fitosanitario. Aquí con el control fitosanitario los invito a que miremos prácticas agrícolas saludables y sanas. ¿Cuáles son? Alelopatía. ¿Qué es la alelopatía? Es la utilización de las hierbas de la finca para hacer un sustrato y poder hacer control sanitario de mi cultivo. ¿Cómo se hace ese preparado? También les voy a adelantarme un poquito.
escoger las plantas que tengo en mi finca, hacer un hervido para fumigar. La invitación a que no le metamos ya más químicos a nuestros cultivos, a nuestros árboles, ya no más químicos, sino que preparemos el producto con que yo voy a fumigar. ¿Cómo se prepara? Ejemplo, voy a preparar 20 litros, que es lo que tiene mi fumigadora. Cojo las hierbas amargas que tengo en mi finca. ¿Cuáles? Ejemplo, ajo, limón, ruda, barbasco, altamisa, borrachero. Si hay hojas de tabaco, bienvenida a la hoja de tabaco. El ají que tengo no me cuesta nada, coge 4 o 5 ajíes. Con ese ají hacemos y maceramos todo. Muchos lo muelen todas las plantas, sacan el sustrato y se lo aplican a los 20 litros de agua. Se llama alelopatía. Para que no tenga problemas con la fumigadora, que casi siempre las hojitas o el tallo que me quedó me tapa la fumigadora. ¿Qué hago? Lo cuelo, hay que colarlo con un lienzo, con un colador tradicional, y dejo que esos sólidos no me pasen y que quede totalmente líquido para no tener problemas con la fumigadora. ¿Cómo actúa ese control fitosanitario? El pH del líquido es totalmente ácido. Entonces, para el control de plagas y el control de hongos, control fitosanitario, lo podemos hacer con alelopatía. Ya muchos lo están practicando en la finca. Mucha gente me ha llamado para la asesoría. Otros me dicen, profe, me ha funcionado, ya llevo 3 meses y me ha funcionado la alelopatía y ya no utilizo químicos, sino estoy utilizando todas las hierbas. Con ese líquido, en el mismo líquido puedo utilizar un pegante. ¿Cuál pegante? La sábila es un buen pegante. El jabón rey es un buen pegante. Un toquecito a veces de glucosa, bien sea agua, azúcar, ese se llama aguacaña, me puede funcionar un toquecito, es el que fija ese jabón, aguamelaza, toquecito de melaza, me pega en los árboles, en las hojas y cambia el pH. Y las plagas y el hongo son pésimos para el cambio del pH y se aburren y se van. Entonces, alelopatía, por favor, fácil de leer. También les voy a mandar lectura sobre alelopatía, qué es, cómo es, para que cada quien vaya leyendo. Hay muchas experiencias y los últimos 25 años hemos trabajado mucho estas prácticas en finca. Entre más utilicemos controles naturales, más eficientes van a ser y más amigables con el medio ambiente. Los químicos nos contaminan muchísimo suelo, aire y aguas. Entonces evitemos esta parte. La alelopatía nos va a ayudar muchísimo. Control para fitosanitario, control de plagas. Preguntas hasta ahí. Preguntas No, si hay. señor, ninguno. Gracias. Beneficios de los bancos mixtos forrajeros. ¿Cuáles son los beneficios de tener yo esas plantas, esos árboles en mi finca? Primero, diversidad biológica. Diversidad biológica. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener, a partir de los cultivos de estos árboles y arbustos, voy a tener calidad. Acuérdense, por favor, de cerrar los micrófonos. Cerremos los micrófonos, porfa. Me ayuda mucho. Hay micrófonos abiertos. Gracias. Diversidad biológica, ¿a qué se refiere? La diversidad biológica es que en la cantidad de
diversidad de árboles que yo siempre me va a permitir tener suelos totalmente fértiles, con buena humedad, con buena diversidad. Si yo tengo la posibilidad de hacer bancos mixtos forrajeros de diferentes especies, mucho mejor. Me va a permitir entonces transferencia de la producción con abejas, los mismos pájaros van a volver y va a permitir también el mejoramiento de suelos. Reciclaje de nutrientes, ¿a qué se refiere? Con la producción de estas plantas como el botón de oro, matarratón, leucadena, la misma morera, me van a beneficiar en el sentido de que voy a tener nutrientes de diferentes calidades para mi ganado. Entonces puedo reciclar nutrientes y tener diversidad de alimentación para los animales. Eso me va a permitir esa parte. En cuanto a beneficios ambientales, todo bosque recupera agua, todo bosque recupera humedad, aire. Las hojas, el follaje coge el aire contaminado, el CO2, el gas que se produce por chimeneas, por vehículos, por cocinas de carbón, cocinas de madera, todos esos humos, el árbol los recoge, los convierte a través de sus hojas y de sus ramas y los sintetiza y los convierte en aire puro. Recoge el CO2, el contaminante que trae el aire, y me permite tener aires totalmente libres de contaminantes. Entonces miren las facilidades ambientales. Cuida la ribera de los ríos, ayuda a los nacederos de agua, mejora la calidad de suelos. Si son suelos ácidos, entonces con los árboles lo que voy a tener es esa diversidad biológica, que los suelos sean totalmente productivos. Los árboles también me hacen protección hídrica, me ayudan a proteger toda la producción de agua. Súper clave esta parte, por favor. Y la otra es que hay aporte de energía. Todo árbol, todo follaje tiene a su interior glucosas, azúcares que me van a permitir hacer una compensación en animales, por favor. Entonces vea todos los beneficios que los bancos mixtos de forrajes tienen. Los beneficios son muchísimos. Y aquí vienen las especies. Especies que puedo sembrar desde el nivel del mar hasta 2000 metros sobre el nivel del mar. La adaptabilidad de estas plantas son buenas. ¿Cuáles? Botón de oro. El botón de oro tiene unas calidades que esa es la siguiente clase que vamos a ver. ¿Qué me aporta el botón de oro? ¿Para qué me sirve? ¿Y cuál es su composición que vimos al principio? ¿Cuánto es la proteína? ¿Cuánto es el aminoácido? ¿Cuánto es la fibra? ¿Cuánto es el calcio? ¿Cuántos son los minerales? ¿Cuántos son los azúcares que me pueden proporcionar estas especies? Botón de oro, bienvenido. Muy bueno, nos da muy buena proteína hasta del 22-23%, que me ayuda al ganado. ¿Qué necesita el ganado para producir carne y leche? Proteína. ¿Qué necesita? Calcio. Los árboles lo tienen. ¿Qué más necesita? Vitaminas. Están en los árboles. Matarratón, bienvenido. Árboles muy buenos, son árboles que puedo tener perfectamente produciendo por 25 años, 30 años. Conozco árboles de 25 años muy buenos, en buena producción, de buen follaje, donde hago cortes permanentes de 45 días, 60 días, estoy cortando y tengo muy buena calidad del follaje y del forraje. Matarratón, bienvenido. Botón de oro. La veranera, en unas partes se conoce como bugambil también, bugambiles o veranera. Todo este follaje verde, hojas, además que la flor es muy bonita, también se utiliza mucho como flor ornamental y planta ornamental. Se utiliza mucho para cercas vivas, uno por la flor y dos por la calidad de la hoja. La hoja igual nos proporciona proteína y fibra. Recuerden que todo ganado necesita de un componente de hoja y
un componente de fibra y proteína. La morera bienvenida, se está utilizando muchísimo, fácil de la reproducción, que también la vamos a ver acá. Por eso este tema es importantísimo, es súper clave. Morera, súper clave. Otras especies que se pueden trabajar en Colombia, que ya están probadas, unas se adaptan más que otras, dependiendo los factores climáticos que ya vimos, temperatura, nivel freático, composición del suelo. Y la otra es que me gusta mucho el nacedero y la leucadena para recuperar suelos. Profe, es que ahí no se me da nada. Vamos a hacer un buen cultivo, vamos a hacer buena compensación, vamos a trabajar adecuadamente y hacemos una buena siembra y recupera ese espacio que dice usted que no le da absolutamente nada. Por favor, no van a meter pinos, no vayan a meter eucalipto, nos roba toda el agua y toda la humedad de nuestras praderas. Más bien miremos la posibilidad de un buen cultivo de nacedero, de leucadena, que me permite recuperar los pisos y me va a ayudar a los pisos. Recuerden la diversidad. Esa parte de la diversidad, porque necesito mejorar mi finca cada vez más productiva, más húmeda, mayor nivel freático, que tenga mayor retención de aguas para mejorar mis pastos, mis pasturas, para mejorar mis frutales, porque adicionalmente se pueden combinar también con frutales y en medio de los cultivos tener mi buen ganado, ¿cierto? Libres de arbences o de hierbas. Y tenemos buenos braquiarias y buenos quicuyos para la producción de mi ganado. Yuca forrajera, entonces en la yuca forrajera, el árbol me proporciona a mí especialmente lo que son hojas y tallos. Son cortes a los 45 días, 60 días, que me produce buen alimento. La avena forrajera, que muchos ya lo han utilizado, la han probado, la calidad para la producción de carne y leche. Entonces, toda esta especie nos va a permitir y mantener toda esa producción, todo ese manejo para realizar esa parte. Por favor, preguntas hasta aquí para ir mirando y podemos ir desarrollando preguntas. Preguntas con mucha tranquilidad. Preguntas, ¿me escuchan? Profe, ¿esa yuca forrajera es una especial para el ganado o es la normal? Sí, hay variables. Son variables que son yucas ya adaptadas que las podemos obtener. ¿Tú en qué área estás de Cundinamarca? ¿En qué sector? Hola. Sí, con la yuca. Entonces, la mayoría de secretarías de agricultura o las UMATAs ya tienen semillas. Apoyémonos un poquito de las UMATAs, de las secretarías de agricultura de los municipios, para que nos ayuden con la semilla. La mayoría de las UMATAs y de las secretarías de agricultura, dentro de los programas de fomento, están el manejo de las semillas. Son semillas certificadas que ya se han probado en la región y que nos va a permitir esa gran ayuda. Además de tener nosotros la yuca, tenemos los forrajes para el ganado. Entonces eso me va a permitir ayudar, sobre todo dentro de las 3, 4 variedades, con el agrónomo de la Secretaría de Agricultura de la UMATA, y lo va a saludar, a visitar y le cuenta que va a hacer implementación de los bancos forrajeros, que en qué le pueden colaborar
porque ellos ya tienen semilla o tienen cultivos de fomento. La mayoría de secretarías tienen el vivero municipal. Su objetivo es reproducir todas estas plantas. ¿De acuerdo? Los vecinos, trabajemos mucho el trueque con los vecinos. Venga, yo tengo y le puedo regalar las estacas de botón de oro, las estacas de matarratón, de leucadena, y usted me regala semilla o estacas de yuca. Y vamos mirando procesos de intercambios con las mismas fincas, por las mismas experiencias de los vecinos, y así lo hemos hecho con trueque. Claro, yo le puedo aportar semilla de tales que tengo y usted me da de tales que tengo. Entonces, en la próxima clase también vamos a ver una por una de estas especies, cómo se siembra, cuáles son las alternativas. La mayoría se hace ya por estacas, es decir, de los mismos arbustos que ya tenemos, sacamos varitas de 35, 40 centímetros con 2 yemas para hacer una repoblación en mi finca y poderla sembrar. Es sencillo obtener la semilla. Muchas fincas ya lo están implementando y lo podemos hacer así. Con las secretarías de Agricultura de los municipios de Cundinamarca, por las mismas estrategias de fomento, de los programas de fomento, se está trabajando los viveros y se está trabajando en mejoramiento también de las fincas a partir de todo este material vegetativo. Entonces, por favor, en todos los municipios, en Puerto Salgar, en Puerto Boyacá, en Vituma, en Chaguaní, todos estos sectores, los agrónomos están muy comprometidos con bancos forrajeros, ya conocen las especies, ya les mando estos resúmenes a su correo y a su WhatsApp para que tengan la información a mano y puedan empezar a implementar. Si los municipios o la CAR también es otra opción. La CAR regionales tienen también viveros y tienen programas de reforestación. Y aprovechemos esta parte porque ese material vegetativo que ellos tienen ya están adaptados en las zonas. Ellos ya tienen fincas donde han hecho pruebas y la adaptabilidad es importantísimo. Es mejor tener fincas que tengan estas plantas que al tenerlos en el mismo altura sobre el nivel del mar, al mismo clima, ya están adaptadas en su producción. Entonces nos ganamos ahí 3, 5 años que ya lleva ese cultivo, ya está adaptado, ya ha aprendido muy bien, ya ha fortalecido, ha macollado. Cuando hablo de macollar es que la capacidad de hojas y de tallos sí, son robustas, son buenas en producción, buena rama, buena hoja que me permite realizar todo este follaje para nutrición de nuestro ganado de leche y de carne. Entonces, uno son las UMATAS, las Secretarías de Agricultura, la CAR, por favor, la Asociación de Usuarios Campesinos, la ANUC, también dentro de los programas, visitar los líderes de la ANUC en nuestras regiones, en nuestros municipios y preguntar por la cantidad de materia vegetativa que tengo. ¿Qué materia tenemos de estas especies? Vea, tengo aquí un listadito de 8 o 10 especies que puedo empezar a implementar en mi finca. La ANUC, la CAR, las UMATAS, las Secretarías de Agricultura de los municipios o la Secretaría de Agricultura del departamento de Cundinamarca. Todos ellos tienen programas de fomento de estos cultivos. ¿Qué otra pregunta hay? Preguntas, por favor, del tema, preguntas de estas especies. Profe, cuando hay un charcal
¿La cal, dolomita y la fosforada se puede el abono? Sí, por favor, las cales nos ayudan a compensar pHs. La utilización, por favor, no nos excedamos en la utilización de cal. En el caso cuando hago los abonos, es suficiente con espolvorear. Por favor, bioseguridad, recuerden tapabocas, gafas, cachucha, sombrero, guantes para espolvorear la cal. Dolomita, la cal agrícola, bienvenida. ¿Qué hace la cal? La cal son carbonatos de calcio. Cuando aplico en los abonos, cuando aplico en mis terrenos, ayudan a la producción de nitrógeno. 2, ayuda a la compensación de la acidez. Si tengo suelos muy ácidos, la cal me ayuda a compensar, a crear microorganismos que va a crear, esos microorganismos crean poros y empiezan a acabar con los suelos muy ácidos que me generan muchas de las veces erosión, donde se pierde el forraje verde, donde se pierden los quicuyos, donde se pierden los pastos y muchas veces uno dice, pero ¿por qué disminuyó? Pues porque se está agotando esa materia vegetativa, esa parte importante dentro de la producción. Entonces la cal, bienvenida tanto para la elaboración de abonos, para compensación de los suelos. Hay fertilizaciones que venden, pero ¿a qué precio? Entonces hay bultos de 20 kilos, de 40 kilos, pues a 80, 100 mil pesos. Pero si usted es juicioso, recupera toda la materia vegetal de su finca, las heces de gallina, las heces gallinaza, pollinaza, todas las heces de cerdo, yo puedo hacer un buen compost con todos los residuos de hojarasca, de podas, de residuos vegetales y hago mi compost. Voy preparando mis toneladas. Prepare su tonelada. Cada tercer día haga y espolvoree la cal agrícola, la cal dolomita. Voy espolvoreando y hago volteo. Cada 45 días va a tener ahí fertilización. Muchas granjas, muchas fincas utilizan los excrementos para hacer fertilización. Esa fertilización bienvenida. Muchos dicen, profe, yo acumulo el estiércol de mis propias vacas, eso va a un estanque, ese estanque tiene buenos residuos de agua, pongo la motobomba y después de que mi ganado pase por ese potrero, hago fertilización. Bienvenida a esa fertilización, nos ayuda muchísimo tanto para producción de suelo como para producción de los bancos mixtos forrajeros. Claro, bienvenida. Para quienes ya hayan tenido experiencia con estas 10 especies que les presenté, es importante sembrar cuando vaya a iniciar el invierno. Apóyense, entonces tengo mis varitas de 35, 40 centímetros que tienen 2 yemas que puedo empezar a sembrar. ¿Qué distancia? 80 centímetros a 1 metro entre plantas. 80 centímetros a 1 metro si hago varios surcos. Entonces lo voy a sembrar entre 80 y 1 metro. Es muy buen espacio. Recuerden que los arbustos macollan, empiezan a crecer, empiezan a engrosar y tienen buena producción de rama, buena producción de hoja, que es lo que también nos interesa, ¿no? Tanto por desarrollo ambiental, por protección del medio ambiente y por tener buena calidad de alimento para nuestro ganado. La cal, claro que sí, bienvenida, es una buena práctica y me permite hacer manejos ambientales buenos porque mejora los suelos y mejora muchísimo el compost o el humus que estoy desarrollando. Otra práctica muy económica también es la lombricultura, lombriz roja californiana. Fácil de hacer, implementar, es muy sencillo. Al finalizar de este curso también voy a trabajar un poquito la producción de lombriz roja californiana para la producción de humus. Ese humus me ayuda a fertilizar muchísimo el cultivo.
Me ayuda muchísimo a compensar suelos muy ácidos y con el humus como resultante de la lombricultura, lombriz roja californiana. Es un proceso muy sencillo donde yo tengo lombriz encasetadas, donde no hay fugas de lombriz y les suministro alimento. Desde que ellas tengan buen alimento, buena humedad y evitar radiación solar, ellas producen cualquier cantidad de abono, de humus, a partir de la lombriz roja californiana. ¿Qué hace la lombriz roja californiana? Comer todo ese proceso de materia vegetal y lo convierte en excremento. Ese excremento muy rico en nitrógeno, muy bueno en proteína, muy bueno en calcio y en potasio para los suelos. Me ayuda muchísimo a recuperar suelos. Entonces, el humus, bienvenido a partir de la lombriz roja californiana. Es muy sencillo, con una libra que aunque usted empiece de roja californiana, ella se reproduce rápido. A los 2-3 meses ya va a tener 2 libras, a los otros 3 meses ya tiene 4 libras y la cantidad de lombriz que usted produzca le va a ayudar mucho al humus, especialmente para el cultivo de bancos de forraje y para frutales. Me va a ayudar mucho en frutales. ¿Qué otra pregunta? En cuanto a fertilización, hay muchísimo en el mercado. Ustedes van a encontrar muchísimo fertilizante en el mercado. Pero, ¿a qué precio? ¿Y estoy en la capacidad económica de comprarlo? ¿O mejor estoy en la capacidad de hacer mi propio abono? Yo haría mi propio abono. 1, con lombriz roja californiana. 2, con descomposición de materias, que es otra alternativa muy sencilla, económica, amigable con el medio ambiente. No produzco químicos, no hay producción de químicos y entonces hay menos contaminación de suelos, aire, aguas. Los nacederos hay que cuidarlos con estos químicos. ¿Alguien de los que estamos presentes hemos tenido experiencia con estas 10 especies que presenté? Los escucho, por favor, en sus fincas. ¿Cómo se han comportado estas especies? Profe Hernando, sí hemos tenido experiencia, pero lo que no sabía era la calidad nutricional que tenía la veranera o la bugambilia. Sí, don Hernando. La próxima clase voy a presentar el bromatológico de cada una de las especies. Cómo es de importante el botón de oro, la leucadena, la morera y cada una de las especies, porque el bromatológico ya está hecho. ¿Qué es un bromatológico? Para todos, me voy adelantando de la clase siguiente. Un bromatológico es una prueba de laboratorio que analiza el alimento y me da los resultados, qué composición tiene cada árbol, cuánto de proteína, cuánto de fibra, cuánto de aminoácidos, cuánto de calcio, cuánto de cenizas. Las cenizas son composiciones pequeñas que me permiten mejorar. Entre esas, potasio, magnesio, cobalto, que necesitan los árboles y necesitan las especies animales. Entonces, esas 8 especies y 10 especies que yo estoy trabajando me da suficiente alimento para nuestros animales. Claro, don Hernando. Es importantísimo cada una de las especies y, por ejemplo, el botón de oro tiene 23% de proteína, entre el 18 y el 23% de proteína. Entonces, son proteínas que están ahí, que en un bulto de concentrado me valen 70-80 mil pesos. ¿Cómo no voy a tener un árbol que me dé la misma cantidad de proteína
y es un árbol que me dura para 20, 25 años, 30 años de producción. Entonces, la próxima clase les voy a regalar el bromatológico de cada planta. Bromatológico, recordemos, es una prueba de laboratorio que simula la parte digestiva del animal y me dice cuánto tiene proteína, cuánto tiene fibra, cuánto tiene de carbohidrato, cuánto tiene aminoácidos. Y así sé cuánto composición tiene cada una de las especies que tengo. Igualmente, ya está el bromatológico de los pastos de corte, cuánto me proporciona el imperial, cuánto me proporciona un Cuba 22, cuánto me proporciona un ryegrass. Todo en la naturaleza se puede cuantificar, se puede medir, y por eso el bromatológico. El bromatológico se hace mucho para alimentos. Ejemplo, cojo un trozo de queso y analizo qué composición tiene ese queso. Me dice tanto de calcio, tanto de hierro, tanto de proteína. Igualmente se hace con las plantas. Claro, don Hernando. Y en su región, don Hernando, de estas especies, ¿cuáles han trabajado? Sí, se ha trabajado con el nacedero, con el botón de oro, con leucaena, con matarratón, especialmente son las 4, y que se ha trabajado desde la UMATA y con el apoyo de la CAR, programas de sistemas de ganadería, tratando de hacer una reconversión en el sistema de producción. Y precisamente en este momento estamos elevando una propuesta en ese sentido para la Agencia de Desarrollo Rural, para tratar de hacer conversión a través de la Asociación de Usuarios Campesinos en la ganadería de la región, pues precisamente para evitar esas necesidades de sacar ganado en los tiempos de verano que falta el alimento, e incluso en los tiempos de invierno que hay inundaciones y también se presenta el mismo problema. Entonces, don Hernando, estas 4 especies vamos a trabajarlas de hoy en 15 días. Yo les mando el documento, la próxima semana la leen. Les voy a mandar los documentos, los bromatológicos, como lo he hecho todas las semanas de mandar las clases, y les mando los documentos. Para todos, por favor, ese documento los hemos hecho con mucho esfuerzo. Utilícenlos, es para ustedes. Esa es la Biblia que tiene hoy Colombia. Ya estamos cansados de dejarle la plata a las multinacionales que hacen concentrados. Lecherías que han quebrado porque estamos pagando en dólares, alimentos en dólares. ¿Por qué en dólares? Porque toda la materia prima viene de Canadá y Estados Unidos. El maíz amarillo, el sorgo, las alfalfas y todo lo que componen los concentrados vienen en dólares. Nosotros los pagamos aquí en dólares y vendemos leche en pesos y carne en pesos. Pues no es rentable para nadie. Produzca su propio alimento en su propia finca. ¿A cuánto costo? A mínimos costos. Yo tengo un lema, por favor, que es máxima producción en las fincas a mínimos costos. Máxima producción a mínimos costos. Que esa vaquita que me da 7 litros de leche, ¿cómo la paso a producir 11 litros? Pues ahí está, botón de oro, leucadena, veranera, morera, todas estas plantas que tienen buen porcentaje de proteína me va a ayudar a compensar todas las necesidades que tiene la vaca, el toro o las crías, y me va a permitir tenerlos sanamente amigables con el medio ambiente, donde no contamino a nadie, donde no incomodo a nadie, y me evito los 80,000 pesos de bulto de concentrado. El dólar todos los días sube, todos los días sube. Entonces, ¿por qué sube y por qué nos afecta? Porque la materia prima de los concentrados que se hacen en Colombia, con todo el respeto y toda la amistad que tengo con Italcol, con Finca, con Purina, con Cresta Roja, con Raza, con todas las productoras, todos ellos traen el maíz amarillo de Canadá. En Colombia no usamos un solo grano de maíz amarillo para hacer concentrado, todo lo traemos de Canadá. En Colombia se necesitan más de 5,000 toneladas de maíz amarillo para hacer concentrado. 5,000 toneladas. Ellos lo traen ¿de dónde? De Canadá. Montan su buque
llenan buques de 15.000, 20.000 toneladas, se traen el maíz amarillo, lógicamente en dólares. Hacen su concentrado, nos ponen el concentrado a 70.000, 80.000 pesos puesto en finca y nosotros pague. Y cuando usted saca la leche, cuando saca la carne, pues no es rentable. Los costos de producción no le dan. Con concentrado no le dan. Mientras que esos costos con haciendo fincas totalmente compensadas, fincas totalmente utilizadas hasta el último centímetro en buenos pastos, en buenos árboles que me produzcan buena proteína. ¿De acuerdo? Esa es la razón por qué estamos disminuyendo la utilización de concentrado. Ojalá pudiéramos hacer el mismo concentrado. Que, profe, yo tengo 4 hectáreas de matarratones y de leucadena. Bien, deshidratémosla y hacemos harina. Y si la podemos peletizar, pues ahí está el alimento. ¿A partir de qué? De la leucadena, del matarratón, de la morera. Y ahí está. Puedo hacer una harina. ¿Cómo? Deshidratando. ¿Qué es deshidratar? Es colocar al sol que haya pérdida de agua y me mantenga la materia seca, y la materia seca mantiene la propiedad. ¿Cuáles propiedades? Proteína, carbohidratos, fibras, aminoácidos, que son los que necesito para la producción. Entonces tenemos todo, la verdad tenemos todo. Un buen negocio es ponernos a producir maíz amarillo para venderle a las plantas de concentrado. Mire que están necesitando más de 5.000 toneladas semana. Es un buen negocio. Producir sorgo, maíz amarillo, alfalfas. Esos son los insumos para hacer concentrado. ¿Qué otra pregunta hay? Entonces, claro, en la próxima clase viene todos los bromatológicos de estas especies, cómo se utiliza para nutrición animal. ¿Qué otras preguntas, por favor? Preguntas. Profe, aquí en Viení mis vacas consumen mucho el guásimo. El guásimo, interesantísimo. Voy a buscar el guásimo, a ver si ya está el bromatológico. Guásimo, ¿o qué otro nombre se conoce? Guásimo, ¿o qué? Pues yo lo conozco como guásimo. Siempre lo he escuchado nombrar así. Listo, miramos si ya está el bromatológico del guásimo, porque las mayorías de Les gusta mucho la hoja y la pepa del también. valle. ¿Cómo? Les gusta mucho la hoja, la pepa, o sea, como la semilla, todo eso se comen. Perfecto, vea, guásimo. Miremos qué cantidad de proteína tiene, cuánto de fibra y si tiene algunos tóxicos, porque hay unas plantas que la vamos a ver de hoy en 15 días, hay unas plantas que tienen unos tóxicos, por eso hay que tener un cuidado, que no son sino 1 o 2 de las 10 que les presenté. Pero ahorita el guásimo, voy a mirar si ya es bromatológico, normalmente lo hace la Universidad Nacional en Bogotá, en el Valle o en Antioquia, lo mismo la Universidad Pedagógica en la UPTC en Boyacá, que también lo tiene, el SENA de Mosquera, el de biotecnología, también hace el bromatológico, lo mismo el ICA Tibaitatá, que también ha trabajado mucho el bromatológico. Igualmente la Universidad de La Salle, la Facultad de Medicina Veterinaria, de Zootecnia y de Agronomía, que nos interesan estos temas, son parte de las investigaciones que se ha hecho. Claro que sí. Profe, Si tiene una fotografía del guásimo, me la envía, por favor, para hacer una caracterización y eso nos ayudaría mucho. Listo, profe. Otra planta también es el madre de agua. Ella siempre estaba con... Madre de agua, sí señora. Es el mismo nacedero. Nacedero.
Listo, lo conocí así. Tranquila, de eso se trata estas capacitaciones, de ir unificando. Madre de agua o nacedero. Por eso se llama también nacedero, porque entre las características ambientales y biológicas está que ayuda a retener humedades y al manejo de la producción hídrica, producción de agua. Por eso se llama nacedero. Es la relación entre la planta y la producción de agua. Por eso la Es el ribera mismo, de los ríos se sugiere el el mismo nacedero. también quiebrabarrigo. ¿Perdón? También lo llaman quiebrabarrigo o aro. Correcto. Quiebrabarrigo. Es importante tener los beneficios ambientales también de estas plantas. La madre de agua o nacedero. Muy buena la protección de agua. Ayuda a mantener la humedad y la producción de agua. Entonces, vean los bromatológicos. Queda claro, el bromatológico es una prueba de laboratorio. ¿Cómo se hace? Aquí les voy a contar cómo se hace. Hay un sistema muy parecido a la parte digestiva de los rumiantes, que ya está hecha en laboratorio. Normalmente esos equipos lo hacemos con 5 muestras. Cogemos 5 muestras. Por ejemplo, botón de oro, leucadena, nacedero, quinoa y harina de pescado. Y someto eso al simulador del sistema digestivo. Después de él haber hecho todo el proceso digestivo, me empieza a arrojar qué componentes tiene ese alimento. Y ahí es donde determinamos cuánto tiene proteína, cuánto tiene calcio, cuánto tiene de fibra, cuánto tiene aminoácidos, cuánto tiene de azúcares, y se llama bromatológico. Entonces queda interesante porque vea que ya estamos entrando en el vocabulario técnico, que es también lo que queremos es que ya utilicemos el vocabulario técnico. ¿Qué otra pregunta? ¿Aportes? Entonces, don Hernando, yo les voy a entregar de hoy en 15 días, porque la próxima semana es lectura de todo lo que les voy a entregar, y la siguiente es la clase. Les voy a entregar el bromatológico de todas las especies. Muy bien, muy oportuno. Gracias, muy bien. Con mucho gusto. ¿Hay otra pregunta? ¿Qué más, profe? Buenas noches, Jorge Cárdenas. ¿Qué más, Jorge? ¿Cómo va? Bien, señor. Un poquito tarde, pero bien. Jorge, yo estaba que le preguntaba, la morera se utiliza mucho también en la producción de abejas. ¿Cuál es la función de las abejas y cuál es en la morera, si tiene conocimiento, el beneficio ambiental y ecológico de la morera? ¿La morera qué otro nombre tiene, profe? ¿Será el mismo botón de oro? No, señor. Botón de oro es diferente a la morera. ¿O la moringa? La moringa es diferente al botón de oro y a la morera. ¿Cuál será la morera? El botón de oro tiene una flor amarilla. Ya la pongo en pantalla, ya le pongo el botón de oro, porque entonces... No, en botón de oro es muy bueno, digamos, para las abejas como tal. Es un muy buen alimento, se hace un suplemento de alimento porque a todo momento tiene flor. Y aparte de eso, el botón de oro acá, digamos, para este clima como tal, pega, mejor dicho, como mala hierba. Uno lo siembra en estacas y funciona muy bien. Y sirve para picárselo al ganado y es una fuente de proteína bastante confortable. Sí, el botón de oro tiene entre el 18 al 23% de proteína para el ganado. Quien tenga botón de oro, por favor, seguir replicándolo. Es fácil de sembrar, él pega muy fácil, él arranca muy fácil y empieza a crecer y a macollar con mucha facilidad. Y sirve hasta para las gallinas. Cuando, digamos, si no tienen, están escasos de alimentos para las gallinas, se lo comen muy bien, se comen hasta el tallito, todo. Bien picadito se comen todo.
Correcto, entonces el botón de oro, corto unas ramas, hago con un lazo, con una pita, cuelgo y las gallinas van y comen y reciben muy buena la proteína. Y la otra es que el botón de oro es muy rico en calcio también. Por eso es apetecido en las gallinas, especialmente gallina ponedora. Esa producción de huevo sale muy bien con botón de oro, con la morera la comen también muy bien, nacedero lo comen muy bien. Entonces miren que tenemos las proteínas en las fincas, tenemos todo para hacer nuestra nutrición y nuestra alimentación. Igual acá digamos en la parte alta, las fincas de la parte alta funciona bien el botón de oro como para la parte alta como la parte baja. Y para la parte baja ya encontramos lo que es matarratón, como ayuda de cerca viva, y funciona también, es una fuente de proteína bastante alta. Perfecto. Ese bromatológico lo voy a entregar la próxima semana. Son los bromatológicos de todas las especies. Me va a ayudar para la nutrición. Entonces recordemos que botón de oro, nacedero, morera, son especies que ya están probadas desde 0 metros sobre el nivel del mar, sobre la costa, hasta 2000 metros, 2200 metros de altura. Mire que ya está adaptada en Colombia, que da buena producción y me permite toda esta producción. Muchísimas gracias, Jorge. Le recomiendo los beneficios de las abejas en este tipo de plantas, porque en la morera, en botón de oro, en matarratón, muy bien. Entonces nos ayudaría muchísimo también al momento de cultivarlo. Sí, recuerden, o sea, ya como tal a fórmula de apicultura, esas plantas nos ayudan a garantizar un sostenimiento alimenticio para ellos, ¿sí? Hay que comenzar a ver la apicultura ya como es una producción pecuaria. 100% ya es una explotación, es amigable con el medio ambiente, no necesitamos tener una gran extensión de tierra para poderlas tener. Y es una fuente económica que puede servir mucho para las personas, para los campesinos. Es algo extra. Gracias, Jorge. Entonces, mire, complementando nuestro cultivo de bancos mixtos forrajeros, con toda esta cantidad de arbustos, de árboles, tenemos otro beneficio ambiental, ¿cierto? Me va a permitir tener 1, 2, 3 cajas, tener la producción de azúcares para mi finca. Y ya tengo la miel, tengo tengo acceso, no tengo por qué comprar panelas o no tengo por qué comprar azúcares cuando yo puedo producir estos beneficios de alimentación totalmente natural. Es una miel de abejas para endulzar un buen café, un buen chocolate, para hacer unos buenos postres. Entonces vea todos los beneficios que y hacia allá es que se pretende en autoconsumo y en líneas de producción, como ya es la apicultura, como una unidad productiva pecuaria. Pero que ha ayudado con la diversidad de los bosques que estamos implementando para producción en bovinos, toda la parte de producción de proteína, carbohidratos, fibras y aminoácidos que me permiten a la producción de leche y producción de carne. Es otro beneficio ecológico y beneficio ambiental. Muy bien, les agradezco muchísimo su participación. Muchísimas gracias por su participación. Bancos Mixtos Forrajeros, ya está en su correo, entonces la clase, como todos los documentos que les voy a enviar. Recuerden entonces hacer la lectura, porque todas las semanas envío lecturas, por favor, hacerlas para llegar a clase ya con las lecturas hechas. Tengo ya el canal en YouTube. Entramos a YouTube, buscan González Mantilla Juan Carlos, González Mantilla Juan Carlos en YouTube, y ahí ya están las clases y ya está el material ahí en el canal de YouTube. Se llama lista de reproducción bovinos 1, lista de reproducción. Entramos a YouTube, lista de reproducción, hacemos clic y ahí aparecen
las clases que hemos trabajado y aparecen los documentos. También les llegó la información a su correo. En su correo están estos documentos. Y al WhatsApp, por eso en PDF, para que lo puedan abrir con mucha facilidad, en su WhatsApp también llega todo el material. Vamos a ganarle a la pandemia, está llegando todo el material. Sentémonos, son documentos corticos, hay unos documentos de 3 páginas, otros documentos corticos de 8 páginas y las presentaciones donde vienen las especies y qué puedo cultivar en mi finca. Entonces les agradezco inmensamente su participación. Seguimos ganándole a la pandemia, seguimos comunicándonos, seguimos aprendiendo. Vea todo lo que aprendimos en el día de hoy. Entonces voy a cerrar la grabación de la clase para empezarla a colgar en YouTube, donde encontré que es mucho más